Bueno, hoy vamos a hablar de un gran personaje en la historia de España, concretamente de la historia de Don Pelayo. Y esta historia es bastante confusa como la de los años en los que le tocó vivir, porque según la leyenda, pues que siempre está tapizada con hebras pues, de realidad, obviamente, el iniciador de la Reconquista nace en Gosgaya, que es un lugar ubicado en las montañas cántabro-asturianas. ¿Vale? Era un hijo de Fábila, que a su vez era vástago del rey Chindasvinto, que era sobrino, por tanto, de Recesvinto y primo del rey Don Rodrigo, que era hijo de Teodofredo. Nos hemos perdido, ¿verdad? Lo sé. Por eso yo he intentado poner ahí un esquema de quiénes era cada persona con quién y con quién estaban emparentados con quién. Bueno, vale. Pues de los 3 hijos varones atribuidos a Chindasvinto, tan solo el primogénito, que era Recesvinto, tuvo la fortuna de reinar, porque los otros 2, que eran Teodofredo y Fábila, fueron víctimas de Witiza y vengados pues ampliamente por sus herederos cuando Rodrigo arrebató el trono a los hijos de Witiza. Eso sí, apoyado siempre por una gran parte de la nobleza visigoda, incluido su primo hermano Pelayo, que fue elegido jefe de la guardia personal del rey. Y Pelayo fue muy leal a Rodrigo hasta el final, o sea, luchó con bravura, por así decirlo, en Guadalete, escapó a Toledo, donde se mantuvo un tiempo hasta la llegada de los musulmanes, y de la vieja capital visigoda, preciosísima ciudad, por cierto, de esta vieja capital salió con sus hombres escoltando a Urbano, que era el arzobispo de Toledo, quien custodiaba pues las sagradas reliquias cristianas. Además, bueno, pues de otros tesoros eclesiales que ustedes sabían que había punta pala. La siguiente guarida para los refugiados fueron las montañas burgalesas, y de ahí Pelayo pasó a su tierra natal, donde se estableció a la espera pues, de noticias que fuesen llegando a lo que estaba ocurriendo. La crónica nos habla, bueno, pues de un Pelayo creyente, un Pelayo fervoroso que incluso es capaz de viajar. Viajar en compañía de un caballero que se llamaba Ceballo, y viajó a Tierra Santa en los tiempos esos pues difíciles de las disputas dinásticas. O sea, no es de extrañar que él sintiera un profundo desagrado por la media luna y lo que representaba, ¿vale? En el año 716, los musulmanes establecidos débilmente por el norte peninsular chocan con los intereses de gallegos, de asturianos, bueno, de Astures, ¿no? Cántabros, vascones, gente poco romanizada y sí, en cambio, muy acostumbrada a lidiar pues, con toda suerte de potencias invasoras, pues, por ejemplo, como los celtas, los romanos, suevos, godos y ahora musulmanes. El árabe Munuza se instaló en Gijón pues, como valí o gobernador provincial del Emirato cordobés, cometiendo el gravísimo error de pretender a la hermana del noble Pelayo. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese afán de estrechar lazos de amistad con los desconfiados de Asturias, eso no iba a cuajar. No, estaban todavía muy resentidos. Y obviamente Pelayo reaccionó de forma violenta a lo que se le consideraba pues prácticamente una humillación de los maometanos. El valí reconoció en el líder godo pues a un máximo enemigo potencial, buscando con urgencia una excusa oficial para quitárselo de arriba. Y Pelayo, bueno, pues es enviado como rehén a Córdoba pues para conseguir el pago de impuestos, que era costumbre que los emires mantuvieran prisioneros notables provenientes de las provincias sometidas, obligando de esta manera a que los vasallos tuvieran pues un regular e impecable pago de tributo, ¿vale? Un año más tarde de su llegada a la flamante capital andalusí, Pelayo consigue burlar a sus captores huyendo en un viaje lleno la verdad que de bastante peripecia y avatares que le conduce a su querida Asturias. Y su entrada en el territorio asturiano pues le va a ser de gran provecho al coincidir con una reunión de lugareños que se celebraba en Cangas de Onís para debatir asuntos de muchísima importancia. Y es que en esos meses
la gente como que estaba muy alborotada, ¿no? Como pollo sin cabeza por la presencia excesiva de musulmanes en la zona. Y bueno, pues Pelayo se dirige a ellos y les anima a la sublevación, que invoca a los ancestros, a su sentimiento de vida en libertad, sin sometimiento a ningún yugo extranjero y bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Paradójicamente, la verdad que es que el que representaba al antiguo invasor godo se convierte en el líder de los rudos montañeses, deseoso de combatir cualquier signo autoritario ajeno. O sea, todo estaba abonado para la revuelta. La facción de Pelayo ya comienza a ser muy famosa en los contornos porque lo primero que hacen es negarse a pagar ese tributo. Después algunas escaramuzas militares y tal. De momento, nadie es capaz de sofocar ese pequeño pero más que tenaz levantamiento. Entonces, pues el gobernador Munuza, muy preocupado, solicita ayuda al emir de Córdoba, quien acaba de sufrir pues algún revés guerrero en Septimania, y sus tropas pues estaban más que desmoralizadas, estaban de capa caída, necesitaban con presteza una victoria que enardeciera pues el ánimo de esos soldados de Alá, ¿no? Y Pelayo y los suyos pues se iban a convertir en víctimas propicias para la propaganda guerrera del emir cordobés. Así que ya se baraja el 718 como ese año en el que se decide por aclamación el caudillaje de don Pelayo. Algunos historiadores apuntan que posiblemente fue proclamado rey, ¿vale? Otros, pues la verdad que más conservadores piensan que tan solo fue elegido caudillo o un líder militar de los insurgentes. Pero eso no se puede saber. Están esas hipótesis ahí, ¿vale? En todo caso, cualquier cosa, sí es verdad que se produce una unión popular dispuesta a presentar combate a la fuerza ocupante. O sea, su número, bueno, pues es apenas representativo porque no superan unos pocos cientos dirigidos por Pelayo. La columna sarracena que se dirigió a Asturias iba encabezada por Alcama, que era un lúcido militar más que experimentadísimo en la guerra y dispuesto pues a complacer las necesidades del emir cordobés. Se da cuenta con unos 20.000 efectivos, unos 20.000 hombres de todo punto más que suficiente para aplastar los gritos de aquellos 300 asnos salvajes, como se les denominó los cronistas árabes. Y una vez informado de lo que se le viene encima, pues Pelayo opta por la lucha de guerrilla. ¿Cómo? Bueno, pues replegando a sus hombres hacia las montañas, evitando de ese modo el desigual combate que hubiera sido a campo abierto. En las estribaciones del gran macizo de los picos de Europa se encontraba el monte Auseba y en él una oquedad denominada por la leyenda la Cova Dominica, ¿no? La futura Covadonga, que es el sitio ideal donde se ocultan pues, buena parte de los rebeldes astures. Esta cueva consagraba a la Virgen María, ¿no? Se presentaba como un lugar propicio para las operaciones de los belicosos montañeses. Y don Pelayo dispersó a 2/3 de su hueste por las laderas, por los riscos, por los acantilados cercanos a su guarida, mientras que con otros 105 combatientes se parapetaba pues en la propia cueva a la espera de esos musulmanes. O sea, todo estaba dispuesto para una emboscada. O sea, ¿serían capaces aquellos bravos astures de resistir a los bien organizados maometanos? Bueno, pues yo no sé si apareció la ayuda divina o qué, pero cuenta la leyenda que a don Pelayo se le abrieron los cielos mostrando el antiguo pendón bermejo de los godos, el estandarte ese perdido en la batalla de Guadalete. Y tras esta visión, don Pelayo tomó 2 palos de roble, los unió formando una cruz que enarboló durante la posterior batalla. O sea, en tiempo de primavera, pues cuando todavía es verdad que refrescaba pues, por tierras asturianas, apareció la expedición punitiva de los sarracenos. Pensando en una hipotética negociación, el inteligente Alcama se hizo acompañar por don Opaz, que era el prelado de Sevilla y hermano de Witiza. Sin embargo, cuando esa columna musulmana contactó con los rebeldes, la verbigracia del antiguo traidor godo fue insuficiente para convencer al obstinado don Pelayo. Esas promesas de paz, esas promesas de patrimonio para él y para los suyos, únicamente lo que consiguieron es soliviantar más, si es que todavía se podía, la voluntad de los cristianos, manifestándose determinados a combatir sin tregua.
Y la refriega, bueno, pues se produjo presumiblemente en el mes de mayo de 722. Alcama ordenó a sus hombres que se internaran por los desfiladeros cercanos a la cova dominica y de inmediato, bueno, pues ya empezaron a recibirlos con una lluvia de piedras y flechas procedentes de los altos, dominados por los vientos astures. Los musulmanes, verdad que intentaron replicar entonces pues con saetas y proyectiles lanzados por onda, pero la verdad es que todo fue bastante inútil ante la supremacía que los montañeses ejercían sobre un terreno que conocían como la palma de su mano, que se lo podían recorrer hasta con los ojos cerrados. O sea, el ejército moro pues sufrió numerosas bajas en los primeros minutos de la lucha. Y eso, pues, unido a lo complicado de la situación, pues eran muchísimos hombres para maniobrar en el angosto terreno. Esto hizo que Alcama dudara sobre la efectividad de su ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que la incertidumbre mahometana fue aprovechada por Don Pelayo, que salió a topísimo con todo lo que tenía de la cova dominica. Y claro, pues sus hombres se abalanzaron sobre los sorprendidos musulmanes, provocando ya una terrible masacre entre ellos. El mismo Alcama murió en el choque, los demás iniciaron pues ya una estrepitosa huida por aquellos montes hostiles que no se conocían. La tragedia se completó cuando un desprendimiento de roca sepultó a buena parte de los árabes. O sea, la victoria para Don Pelayo y lo suyo fue más que total y engordada durante siglos por los cronistas cristianos. Para los árabes, por otro lado, esta escaramuza de Covadonga fue algo insignificante, o sea, llegando a comentar que los hombres de Alcama desestimaron la lucha por ser tan solo un puñado de asnos salvajes acompañado por unas pocas mujeres y que tarde o temprano morirían abandonados en lo abrupto de aquellas montañas inhóspitas, o sea, no le dieron importancia ninguna. Las noticias de Covadonga llegaron a Gijón, donde se encontraba el desolado Munuza, quien optó por abandonar la ciudad definitivamente, dirigiendo sus tropas bereberes hacia León. Sin embargo, el contingente fue interceptado por los cristianos, matando a la gran mayoría de los musulmanes, incluido el propio Munuza. Los supervivientes llegaron a refugiarse en la Plaza Fuerte de León, que una localidad amurallada y bien pertrechada. Don Pelayo, pues obviamente estaba ya muy arriba, ¿no? Se creció muchísimo por las recientes victorias y bajó a Cangas Dionís dispuesto a recibir los victorias de sus paisanos. Y en poquísimo tiempo vio orgulloso como miles de voluntarios se sumaban a su ejército, o sea, gente de toda condición llegada de Galicia, Cantabria, Vizcaya, de todos sitios, ¿no? Además de los propios astures, que integraron la primera hueste de la Reconquista. O sea, con 8.000 infantes y 150 caballos, Don Pelayo salió de Cangas dispuesto a tomar León. Empresa que hoy en día es difícil precisar realmente si se consiguió o no, aunque según parece ese mérito deberíamos atribuírselo a Don Alfonso, que era el yerno de Don Pelayo, o sea, el hijo del duque de Don Pedro de Cantabria y el futuro rey de Asturias. El bravo Don Pelayo, convertido en héroe de los cristianos, dedicó el resto de su mandato a organizar el incipiente reino. O sea, durante años consolidó las fronteras de Asturias desde su capital, que estaba establecida en la misma Cangas Dionís. Se casó con Gaudiosa, con la que tuvo 2 hijos, que era Hermesinda, que era la futura esposa de Alfonso I, y Fábila, quien le sucedió tras su muerte por enfermedad en el año 737. El primer héroe de la Reconquista española fue enterrado junto a su mujer en la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, próxima a Covadonga, aunque más tarde es verdad que sus restos iban a reposar en la propia cueva que le vio nacer como mito. Tuviera el combate de Covadonga, vamos a hablar de mayor o menor magnitud, ¿vale? Lo cierto es que sirvió para emprender la lucha entre 2 conceptos diferentes de entender lo que fue la existencia, ¿no? Desde entonces, cristianos y moros litigarían por el territorio hispano durante casi 800 años, jalonados por más de 40 batallas, innumerables avances, retrocesos también, convivencia, mestizaje, encuentros, diferencia, y Pelayo fue la primera llama de un incendio que iba a acabar en 1492 con la toma de Granada. Pero de esto también hablaremos en otro día. Un saludo, muchísimas gracias por estar ahí.